Hoy día nos encontramos con Alex Azaña, antropólogo y profesor de historia, quien nos va a hablar, nos va a inculcar y nos va a dar información acerca de los mitos y leyendas, tema del cual va a hablar esta revista. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Nayeli? Igualmente, gracias por la invitación y estoy aquí listo para responder todas sus preguntas. A ti. Más bien, a mí me gustaría empezar esta entrevista buscando el origen. ¿Cuál sería el origen de los mitos y leyendas? Bueno, los mitos y las leyendas, sobre todo los mitos, han acompañado al ser humano desde sus comienzos, desde sus orígenes, ¿no? Estaríamos hablando de cientos de miles de años, ¿no? Los mitos surgen como un intento de explicación de los seres humanos ante algo que no comprenden del todo, ¿no? Cuando no se sabe cómo funciona la naturaleza, cuando no se sabe por qué brilla el sol y por qué se oculta por las noches, porque no se sabe por qué tiembla la tierra, el hombre va a tratar de explicárselo de una manera que se aleja de la información que la ciencia nos da el día de hoy, ¿no? En ese contexto nacen los mitos y hasta cierto punto se van a mantener porque los mitos permiten la vida de los ritos, ¿no? Que ya son parte de la vida práctica de las personas. Mitos y ritos tienen una relación muy estrecha, ¿no? Y en el caso de las leyendas acompañan también al hombre desde hace mucho tiempo, pero más allá de una explicación radical, en el sentido de ir a la raíz de algo, ¿no? Buscan más bien normar o orientar la vida de las personas, ¿no? Una leyenda tiene una utilidad práctica, ¿no? Presentar a los hombres como modelos de actuación para que la gente los pueda imitar, ¿no? Pero de que han estado presentes desde siempre, pues nos vienen acompañando y seguramente lo harán por un buen tiempo todavía. Claro, y en base a los conceptos, ¿habría algo que lo diferencie a, bueno, el concepto de los mitos y leyendas? Claro. Como te decía, los mitos tienen un carácter mucho más complejo y general, ¿no? Si tú piensas en las grandes culturas, en Asia, Mesopotamia, en África, Egipto, si nos vamos a la Europa con Grecia, con Roma, todos ellos tratan de explicar el origen del mundo, el origen del cosmos y el origen de su propia realidad en base a una serie de historias, ¿no? Creo que todos nosotros hemos escuchado acerca de la mitología griega, ¿no? Una suma de una gran hay historias que trata de todo tipo de temas, del origen de la Tierra, bueno, del origen del mundo, más que utilizar el término Tierra, el origen de los hombres, ¿no? Las aventuras que estos van a vivir, ¿no? Entonces, los mitos apuntan a eso, ¿no? A explicar algo que el hombre no era capaz de entender en aquel momento, ¿no? Y en el caso de las leyendas, como te comentaba hace un momento, una leyenda busca enseñarle a las personas ciertos valores, ciertas normas. Un mito, por ejemplo, no tiene un tiempo preciso, ¿no? Uno habla de que la Tierra fue creada por los dioses hace miles de años atrás. La civilización griega nació con la migración de los pueblos que provenían de tales zonas dirigidas por sus grandes reyes, pero no hay una ubicación temporal precisa, ¿no? En cambio, en una leyenda sí la hay, ¿no? Y en una leyenda lo que se busca sobre todo es esta función pedagógica, ¿no? De que la gente se lleve una lección. No tanto explicar el origen del mundo, no tanto explicar el origen de una civilización, de una cultura, de una práctica, sino sobre todo servir de ejemplo, de modelo, para que las personas puedan tener una norma de comportamiento, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, o de los hermanos Ayer. Son mitos porque explican el origen de una civilización, aunque algunas personas lo suelen presentar como leyenda, no es precisamente eso, ¿no? Es un mito más que una leyenda. Ujú. Mm, ya, entonces, respecto a eso, ¿se podría decir que la leyenda tiene alguna similitud con las fábulas, puesto que los dos dejan un mensaje o una reflexión? Sí, sí, estaba pensando justo en esa palabrita, ¿no? Una fábula es una narración corta que siempre cierra con una moraleja, ¿no? No es tan corta, no quiero, eh, no quiero que suene mal, no es tan simplona como una fábula, aunque muchas fábulas encierran bastante sabiduría,
pero sí, más o menos podríamos decir que se acerca a una fábula, ¿no? Por ese lado estás en lo correcto. Está bien. En nuestro país hay mucha diversidad de mitos y leyendas y cada quien a veces saca su propia versión. Muchas veces estas leyendas, estos mitos se van ya al extremo paranormal. Podríamos decir que están, por así, tocando mucho las historias, deberían mantenerse en su origen, deberían seguir, como se dice, una línea, los mitos, las leyendas, no llevarlo tanto al lado paranormal. Mm, leyendas y los mitos son construidos por los hombres, ¿no? En tanto eso, mientras haya personas que le dan cabida o le dan espacio a lo paranormal, van a haber historias, leyendas que lo van a recoger, ¿no? El término más adecuado sería leyendas, más que un mito, ¿no? Tú viajas por diferentes partes de la costa peruana, de la sierra, de la selva, además de historias tradicionales, tú te vas a los asientos mineros de la Sierra Sur y vas a escuchar acerca del Muki, por ejemplo, te vas a la zona de la selva, vas a escuchar acerca del Chuyachaki, ¿no? Pero en todas estas regiones hay historias de aparecidos, hay historias de fantasmas, hay historias de, qué sé yo, de diferentes manifestaciones que se alejan de lo normal. eh, Existen en tanto hay gente que sigue creyendo en ello, ¿no? Yo hasta cierto punto lo compararía con los mitos, ¿no? Porque la mitología hoy ocupa un espacio cada vez menor porque el conocimiento científico va desplazándola, ¿no? Yo señalo que los dioses crearon la tierra en tantos días y de tal manera, pero si yo tengo una explicación certera, racional, plausible, coherente de cómo la tierra surge, pues ese nuevo conocimiento científico desplaza, ¿no? Em, a la mitología, ¿no? En cuanto a las leyendas que tú me dices cercanas a lo paranormal, van a existir en la medida que haya gente que cree en ellas, ¿no? Aunque yo también creo que en los últimos años se convierten más en parte ya de la tradición, de la cultura, ¿no? La gente lo reconoce o se identifica con ellos porque es parte de, ¿cómo decirlo?, del folclore, ¿no? Más que creer realmente en que eso exista, ¿no? En la realidad. Ya. Y había mencionado también la mitología griega. En sí, creo que en todo el mundo existen mitos y leyendas, como ya lo había mencionado. Claro. Pero ¿qué lo hace diferente al Perú? De todos los países de todo el mundo. Bueno, si partimos del hecho de que la mitología es hecha por los hombres, ¿no? La mitología peruana responde a los hombres peruanos, ¿no? Peruano, bueno, tal vez no es la mejor palabra, ya que hace, sin ir muy lejos, hace 500 años no existía Perú como tal, ¿no? Pero los hombres de hace 500, 600 años que crearon muchos mitos y leyendas responden a las características particulares que tiene nuestro país, geográficas, climáticas, en fin, ¿no? Es imposible pedirle a una persona que vive en la selva hoy que narre un mito ubicado en la sierra. No parte de sus condiciones reales u objetivas, ¿no? Cuando hablas de mitología peruana, por ejemplo, me viene a la cabeza este libro que se llama Mitos y Leyendas de Huarochirí, que fue compilado por Arguedas hace ya varias décadas, ¿no? Que como muchos especialistas dicen, pues es el libro de mitología más importante que tiene el Perú. Muchas veces, yo te lo digo por mi experiencia como profesor, hay muchos chicos, alumnos, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes que conocen al pie de la letra la mitología griega, al pie de la letra la mitología romana y se pueden pasar horas hablando de ella. Y no está mal, es un tema interesante, ¿no? Pero conocen muy poco de la rica mitología peruana, ¿no? Cuniraya Viracocha, Guayayo Carhuancho, por ejemplo, para mencionarte solo a dos personajes míticos, ¿no? Que están aquí en Huarochiría, ojo, aquí en la Sierra de Lima, un par de horas nada más, ¿no? Entonces, sí hay una rica mitología peruana, la hace particular el hecho de que responde a los problemas y hasta a las cuestiones existenciales de los hombres de aquel momento, ¿no? Lo que se debería hacer es justamente difundir más, ¿no? Ese tipo de conocimiento. Ujú. Claro, y tomando en cuenta lo de la juventud, que habla de los jóvenes. Antes, estas historias se relataban, como se dice, de generación en generación,
o por Claro. ejemplo la abuelita. En mi caso, yo lo sé por mis abuelos. Ellos me contaban y desde ahí yo siempre fiel a los mitos y leyendas de Perú. Y eso que me falta aprender más. ¿Cómo recomendaría usted que se difundan ahora, en la actualidad? Eso que hablamos de la tecnología, las redes sociales y bueno, en general la tecnología, ¿no? Yo creo que hay dos alternativas, ¿no? O nos adaptamos a los tiempos o simplemente estamos condenados a desaparecer, ¿no? Ahora, el hecho de adaptarse a los tiempos no significa perder rigurosidad. Yo te pongo un ejemplo concreto por el trabajo que realizo, ¿no? Tú buscas en YouTube, aunque YouTube a veces ya se ve desplazada para los más jóvenes, o buscas en Instagram o buscas en TikTok, hay cuentas que transmiten datos y hechos históricos y lo hacen con cierta rigurosidad. Claro, hay que tener en cuenta las limitaciones. Un video de TikTok de más de un minuto probablemente nadie lo vea, ¿no? Pero aún a pesar de ello, hay cierta rigurosidad, cierta seriedad, y se trata el tema de una manera adecuada, ¿no? Se genera una curiosidad que probablemente la persona que le está viendo, no todos, pero un buen grupo puede empezar a buscar por otros lados. Se ha cumplido con la misión, ¿no? La otra alternativa es encerrarnos pues en nuestros libros, en nuestras bibliotecas que ya muy pocas personas visitan, eh, y desaparecer, pues, ¿no? O nos adaptamos o desaparecemos. Las plataformas, las redes sociales están ahí para llegar a los más jóvenes, pero repito, hacerlo con la rigurosidad, iba a decir seriedad, no, no creo que sea la mejor palabra, pero al menos sí con la rigurosidad del caso, ¿no? El hecho de ser gracioso, el hecho de tener un gancho para captar a la gente, no implica dejar de lado metódico y riguroso que debe ser uno en ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí va la alternativa, ¿no? Ya cuando tengas a un grupo fieles de personas a las que le gusta el tema, puedes elevar un poco el nivel y ya llevarlos por otros rumbos, ¿no? Pero como mecanismo para empezar, creo que por ahí está la cosa, ¿no? TikTok, Instagram, YouTube son alternativas interesantes. Claro. Yo sé que a las personas les gusta ver, por ejemplo, videos cortos, ¿no? Que no tomen mucho tiempo. Claro. Bien, claro. Y yéndonos ya para otro lado, las cortinas de humo. Se han dicho varias veces de que han existido leyendas que se utilizan como cortina de humo para tapar pues sucesos políticos, como por Ujú. ejemplo la vampiresa Sarah Helen o bueno el pistaco, que fueron los gobiernos de Fujimori y Alan García respectivamente. ¿Se utilizan de verdad? ¿Son, como se dice, una buena decisión utilizar estas leyendas? Porque, bueno, mitos no son, son más que todo leyendas. Bueno, o sea, finalmente lo que se hace es instrumentalizar, ¿no? Una leyenda. La leyenda está ahí, la leyenda no es ni buena ni mala, ¿no? Eh, los buenos y malos, no sé si sea el mejor término, son los hombres que lo van a utilizar, ¿no? Narrar una historia, analizarla para conocer la forma en que los hombres piensan o pensaban, está bien. El conocimiento siempre es importante tenerlo a la mano, ¿no? Utilizar una historia de estas para manipular a la gente, y tapar algo o hacer otras cosas, digamos, por ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahora que mencionas a Sarah Helen y a Fujimori, me viene a la cabeza el caso de las vírgenes que lloraban también durante el Fujimorismo, ¿no? En una de las épocas más duras de ese gobierno, me refiero a la crisis económica, aparecían pues vírgenes en diferentes paredes, bueno, eran manchas, pero que la gente veía ahí pues una virgen, veía los rostros de Cristo o imágenes que todos vemos en las iglesias que empezaban a expulsar sangre, ¿no? Que el día de hoy pues está totalmente certificado que fue fabricado, creado por el gobierno, que pues manipula y utiliza la creencia de la gente, ¿no? Entonces, está ahí, es una posibilidad, lo usan, lo van a seguir usando tal vez, pero la chamba es de aquellos que estudian estos temas, por ejemplo, de tu persona o de aquellos que están trabajando contigo, ¿no? Creo que ahora debemos tener en claro que las leyendas y los mitos forman parte de la cultura, de la tradición, pero de ahí a que sean real, uno, y dos, más importante todavía,
la capacidad o sí, la capacidad de manipulación que se puede tener, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de eso. El conocimiento puede ser manipulado. Y si una persona no busca lo que realmente está detrás, pues puede terminar cayendo en el juego, ¿no? Claro, claro, está bien. Ya como para ir finalizando, ¿qué recomendaciones, páginas, algunos libros? Bueno, lamentablemente, y viendo los porcentajes, muy pocas personas leen, son interesadas en los libros. En base a eso, ¿qué recomendaciones daría usted para que la juventud pueda consumir los mitos y leyendas, ese tipo de contenido? Mm. Mira, no sé hasta qué punto podríamos decir que en el Perú la gente no lee. O sea, a ver, ¿a qué me refiero? En la última feria del libro de este 2022, que se hizo después de 2 años de pandemia, fue un boom. Había una cantidad enorme de gente, se han vendido una gran cantidad de libros. Y yo recuerdo, no en vano tengo muchos años como profesor, haberme encontrado con varios alumnos leyendo en clase, ¿no? Claro, no vas a encontrar a nadie leyendo el Quijote en una versión del siglo XVI, en un castellano que nadie habla, pero libros de aventuras, Harry Potter me viene a la cabeza. Hace un par de días he encontrado un par de alumnas leyendo esta saga de libros que yo ni conocía que existía, Percy Jackson y el rayo de no sé qué. Pero me refiero, lectores hay. Profesor, pero pucha, eso no es un libro que me lleve a reflexionar sobre el sentido de la vida. Bueno, pero no todos los libros tienen que llevarte a eso, ¿no? Primero. Y segundo, que es una puerta de entrada para, ¿no? Esa persona que está leyendo hoy Harry Potter o Percy Jackson, es un libro de entretenimiento. Mañana más tarde pueden agarrar un libro distinto, ¿no? Tiene que ver mucho con la forma en que se presenta la información, ¿no? Tú agarras justo este libro que te mencioné, que Arguedas había recopilado, de mitos y leyendas de Huarochiri, Ujú. Dioses y Hombres de Huarochiri, perdón, ese es el nombre del libro. Sí. eh, pues nadie lo va a leer, ¿no? Pero si lo presentas de una manera distinta, probablemente sí, ¿no? Tiene que ver mucho con la forma en que está envuelta el regalo, ¿no? Para hacerlo más atractivo a la gente. Ujú. A la audiencia. Por ahí va la fórmula, ¿no? Si tú le das a la gente, tampoco quiero caer en el facilismo de decir, dale a la gente lo que le gusta, ¿no? Pero hazlo más atractivo, preséntale de una forma distinta, tal vez háblale en su idioma, ¿no? O sea, trata de adaptarte un poco a los modismos y todo esto. Repito, sin perder la profundidad del mensaje que se quiere transmitir, podría ser una puerta de entrada, ¿no? Para hacer que la gente que tal vez no estaba interesada en el tema, poco a poco lo esté, ¿no? Claro, esto es más que nada para no dejar que los mitos y leyendas que son, bueno, la magia de un Ujú. pueblo mueran, ¿no? Desaparezcan. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos aprendido mucho. Ya tengo apuntado Dioses y Hombres de Guarochirí, el libro. Ya lo había escuchado también, pero lamentablemente lo he estado buscando y no lo he encontrado hasta ahora. Lo he visto en Amazonas, ¿ah? Y lo he visto varias veces. Claro, está un toque carito, ¿no? Pero por ahí, si estás interesada, créeme que va a ser Sí, una adición provechosa para tu biblioteca. sí, de hecho, porque bueno, aparte también tiene bastante información. Y bueno, esto, como comentaba, y esto, todo la entrevista, muy provechosa, la verdad. Y gracias por prestarnos su tiempo, gracias por darnos información, por inculcarnos más, porque bueno, no solamente lo voy a ver yo, también lo van a ver otras personas, compañeros, profesores de la universidad. Y pues, qué honor, ¿no? Qué honor poder entrevistar incluso a mi profesor de historia de secundaria. De verdad, un honor. Muchas gracias, profe. Gracias, De Nayeli. corazón. Gracias a ti. Cuídense.